Hola chavos, en esta ocasión vamos a presentar la prueba de hipótesis para una diferencia de proporciones. Para las pruebas de proporciones con el tamaño de muestra grande tenemos lo siguiente. Cuando se tienen dos poblaciones en las cuales el interés radica en comparar las proporciones, se realiza considerando un estimador para la diferencia de proporciones P1 menos P2. P1 es la proporción verdadera de la población 1 y P2 la proporción verdadera de la segunda población. Y este estimador es P1 tilde menos P2 tilde, donde P1 tilde es el número de éxitos, por ejemplo, el número de piezas no defectuosas, sobre el tamaño de la muestra. Y P2 tilde es el número de éxitos en la población 2, que igual podrían ser piezas no defectuosas, por ejemplo, sobre el tamaño de muestra 2. Cuando consideramos la hipótesis nula contrastada con alguna de las hipótesis alternativas, esta hipótesis nula propondrá que la diferencia entre las dos proporciones verdaderas de cada población es una diferencia constante de 0. En el caso en el que D0 es igual a 0, pues entonces lo que quiere decir es que estamos planteando que la proporción 1 es igual a la proporción número 2. Repito, cuando D0 es 0. Si tenemos algún valor distinto, bueno, pues eso significa que la diferencia entre las dos proporciones tiene alguna diferencia constante. Ahora, cuando H0 es verdadera, podemos considerar el estadístico Z, que tendrá una distribución normal. Y considerando la significancia alfa, podemos definir junto con la hipótesis alternativa la región de rechazo adecuada para nuestra prueba. Ahora, respecto a la prueba Z para la diferencia de proporciones, tenemos lo siguiente. La hipótesis nula plantea que existe una diferencia constante entre las dos proporciones, de 0. Y en el caso en el que se plantee que son iguales, pues de 0 vale 0. Y podemos reescribir esto como P1 igual a P2. El estadístico de prueba para esta prueba de hipótesis es el estadístico Z, definido como P1 tilde menos P2 tilde, donde P1 tilde y P2 tilde, como en la lámina anterior, denotan el número de éxitos sobre el tamaño de la muestra en cada población, menos la constante de 0, que es el número propuesto en H0, sobre la raíz de P1 por 1 menos P1 tilde sobre N1 más P2 tilde por 1 menos P2 tilde sobre N2. Aquí nota que el numerador de estas fracciones son términos complementarios. Por ejemplo, si P1 vale 0.3, 1 menos P1 es 0.7, similarmente con P2 y 1 menos P2. Ahora, respecto a las hipótesis alternativas que plantees y su región de rechazo relacionada, tenemos lo siguiente. Si en la hipótesis alternativa planteas que la diferencia entre proporciones es mayor que la diferencia de 0 planteada en H0, entonces tu región de rechazo estaría formada por aquellos valores Z del estadístico mayores que el valor crítico Z alfa. Si planteas como hipótesis alternativa que la diferencia entre proporciones es menor que la cantidad en H0, entonces tu región de rechazo está formada por los valores Z del estadístico menores que un valor crítico obtenido de la tabla de distribución normal. Y como tercer caso, si planteas que la diferencia de proporciones es simplemente distinta que de 0, pues puede ser mayor o puede ser menor que esa cantidad de 0. Entonces tienes una prueba de dos colas. La región de rechazo a la izquierda son los valores menores del estadístico, que son más pequeños que menos Z alfa sobre 2, que es un valor crítico. Y también los valores del estadístico Z, que son mayores que el crítico Z alfa sobre 2. Ahí tenemos la ilustración gráfica. Recuerda que los Z alfa lo que significan es el valor de la distribución normal que deja un área de alfa a la derecha o a la izquierda o en ambas colas al sumarse, dependiendo del valor de la significancia alfa. Entonces, toma nota de esta fórmula que vamos a utilizar y ahora vamos con el ejemplo. Dice, se organizará una votación entre los residentes de una ciudad y el condado circundante para determinar si se aprueba una propuesta para la construcción de una planta química. Como el lugar en el que se propone construirla está dentro de los límites de la ciudad, muchos votantes del condado consideran que la propuesta será aprobada debido a la gran proporción de votantes que están a favor de que se construya. Se realiza una encuesta para determinar
si hay una diferencia significativa en la proporción de votantes de la ciudad y los votantes del condado que favorecen la propuesta. Si 120 de 200 votantes de la ciudad favorecen la propuesta y 240 de 500 residentes del condado también lo hacen, ¿estaría usted de acuerdo en que la proporción de votantes de la ciudad que favorecen a la propuesta es mayor que la proporción de votantes del condado? Utiliza una significancia de alfa igual a 0.05. Entonces, ¿qué elementos tenemos que tomar en cuenta del problema para plantear nuestra prueba de hipótesis? La primera parte nos plantea el contexto del problema en el cual vamos a concluir. En cuanto a lo que tenemos que hacer, pues nos los indican en esta frase. Es decir, nos plantean saber si hay alguna diferencia entre la proporción de los votantes de la ciudad y los votantes del condado. En cuanto a la ciudad, pues los elementos de la muestra son que 120 están a favor de 200 votantes, mientras que en el condado 240 están a favor de 500. Y estos son los elementos para calcular P1 barra y P2 barra. La significancia de la prueba para definir nuestra región de rechazo. Y en cuanto a la pregunta que nos va a ayudar a definir nuestra hipótesis alternativa, pues nos preguntan si la proporción de votantes en la ciudad que favorecen la propuesta es mayor que la proporción de votantes del condado. Entonces, tomando en cuenta estos elementos del problema, podemos plantear la solución de la siguiente manera. Los parámetros que nos interesan, a final de cuentas, vamos a definir quién es P1 y P2, son las proporciones verdaderas de los votantes en la ciudad como P1 y el condado como P2. Esos son nuestros elementos o parámetros para iniciar la prueba. Entonces, ¿qué vamos a plantear en la hipótesis? Pues debe reflejar que la proporción de votantes en la ciudad es la misma que el condado, contrastando con que la proporción de votantes en la ciudad es mayor que en el condado. Es lo que habíamos señalado. Es decir, si hay alguna diferencia y si esa diferencia resulta ser mayor a favor de los votantes de la ciudad. Es decir, H0 sería que las proporciones son iguales contra la proporción en la ciudad es mayor que la proporción en el condado. Aquí fíjate que no está apareciendo D0 como mencionábamos antes. D0 se asume como 0 y así es como lucen estas hipótesis de manera equivalente sin involucrar a D0. Lo puedes checar comparando las fórmulas de la lámina anterior. Si D0 vale 0, estas expresiones son equivalentes a las que aparecían antes, que reflejan lo que se está queriendo resolver en el problema. Entonces, como el tamaño de muestra es grande, tenemos 200 votantes y 500 en la otra muestra. Debido a la hipótesis nula, como D0 es igual a 0, el estadístico que vamos a considerar es utilizando los P tildes y los tamaños de muestra. Entonces, tomamos nota de esta parte, las hipótesis, así como el estadístico. Y ahora vamos a encontrar nuestra región de rechazo. Como P1 menos P2 es mayor a 0, si lo reescribimos, pues entonces esto nos da indicio de que debemos de considerar una región de rechazo de cola derecha. Y con la significancia de 0.05, entonces la región de rechazo luce de este estilo. El valor crítico, denotado como Z de 0.05, es decir, a la derecha hay un área de 0.05, estaría conformando nuestra región de rechazo. Y a la izquierda, la región de no rechazo. Ahora vamos a nuestra tabla para encontrar cuál es el valor crítico. Entonces, en nuestra tabla, el valor que buscaríamos, como nuestra tabla presenta valores acumulados, si a la derecha vamos a tener el 0.05, debemos buscar el valor de 0.95 o lo más cercano posible. En este caso, el valor de 0.95 pues se encuentra precisamente a la mitad de estos números. Entonces, a final de cuentas, es una aproximación. Podemos tomar el 1.64 o el 1.65 o inclusive el promedio, 1.645. Entonces, definiendo nuestro valor crítico como 1.64, la región de rechazo quedaría de la siguiente manera. 1.64 sería este valor, Z de 0.05, y lo único que falta ver es si nuestro estadístico es menor o mayor para saber si si rechazamos o no rechazamos nuestra hipótesis nula.
Entonces, con los datos del problema, el número de éxitos o el número de votantes que está a favor en la muestra 1 es 120 de 200 que fueron encuestados, y esto nos da una proporción estimada de 0.6. Para la segunda muestra, el número de votantes a favor es 240 de 500, y eso nos da una estimación de la proporción de 0.48. Y entonces el estadístico de pruebas, sustituyendo en esta expresión, sería 2.91. Ese valor 2.91 es mayor que el valor crítico 1.64, es decir, caemos en la región de rechazo. Por lo tanto, se rechaza H0 y la conclusión adecuada sería que hay evidencia suficiente, aportada por la muestra, de que la proporción de votantes de la ciudad a favor es mayor que la proporción de votantes a favor en el condado. Y ahí tendremos un ejemplo de una prueba de hipótesis para la diferencia de proporciones. Nos vemos en otra sesión.